¿Sabías que cada año se crían más de 1.000 millones de cerdos en todo el mundo? Una cifra tan descomunal que, si cada uno de ellos fuera una persona, podríamos repoblar todo el continente americano. Ahora piensa en esto. De un solo cerdo pueden obtenerse más de 70 kilos de carne procesada, que acabarán convertidos en salchichas, costillas, lomos o embutidos que todos consumimos a diario. Pero detrás de este número se esconde algo aún más sorprendente. Una de las industrias más sofisticadas, automatizadas y controladas del planeta, donde la genética, la biotecnología y la robótica trabajan juntas con una precisión milimétrica. Y te lanzo esta pregunta. ¿Alguna vez te habías imaginado que lo que parece un simple filete es, en realidad, el resultado de una ingeniería tan compleja como la aeroespacial? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a recorrer el viaje del cerdo, desde su nacimiento en granjas de alta tecnología, hasta las fábricas donde brazos robóticos y sistemas de visión computarizada convierten cada corte en un producto listo para el supermercado. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir datos tan impactantes que cambiarán la forma en la que miras tu próxima comida. La historia de la carne de cerdo comienza mucho antes de que el animal nazca. En las granjas modernas, la reproducción no es un acto natural al azar, sino una estrategia científica cuidadosamente diseñada. Todo empieza con la selección genética. Las cerdas más sanas y con mejor herencia son elegidas para convertirse en madres, y la inseminación artificial sustituye al método tradicional. El material genético no solo se conserva en bancos especializados, sino que además es analizado en laboratorios de alta tecnología para garantizar la compatibilidad, la calidad y el máximo potencial de la descendencia. Este control permite algo que parece sacado de la ciencia ficción: optimizar la salud, la productividad y la eficiencia de toda una población porcina. El resultado es que, tras una gestación de 114 días, cada cerda puede dar a luz camadas de entre 10 y 14 lechones. Los primeros días de vida son críticos, y aquí entra en juego el calostro, una primera leche cargada de anticuerpos que refuerza el sistema inmunológico de los recién nacidos. ¿Te habías parado a pensar que hasta el sistema inmunológico de estos animales está planificado y controlado desde el momento en que nacen? Pasadas unas 3 o 4 semanas de lactancia, llega el destete. Los lechones comienzan a alimentarse con piensos especialmente formulados, diseñados no solo para que engorden, sino para que lo hagan de forma saludable y eficiente. La cifra es impactante. Cada mes, un cerdo puede aumentar hasta 10 kilos de peso, consumiendo entre 2 y 3 kilos de alimento al día. Pero lo más fascinante es cómo se controla este proceso. En las granjas más avanzadas, los animales llevan chips en las orejas que permiten a los comederos inteligentes reconocerlos uno por uno. Sensores electrónicos registran cuánto ha comido cada cerdo y ajustan automáticamente la ración. Si uno come menos de lo esperado, el sistema alerta de inmediato a los cuidadores. Incluso se utilizan algoritmos de aprendizaje automático para predecir el crecimiento de cada animal y diseñar su dieta de manera personalizada. La dieta está compuesta por una mezcla precisa de cereales, soya, vitaminas y minerales, formulada de manera distinta según la edad y el peso. No es lo mismo alimentar a un cerdo de 30 kilos que a uno de 90, y cada gramo cuenta. Todo se mide, todo se ajusta. Incluso el agua que beben está controlada en calidad y cantidad. ¿Te imaginabas que la comida de un cerdo está tan calculada como la dieta de un atleta olímpico? Pero no todo es alimentación. Las granjas modernas funcionan como verdaderos laboratorios automatizados. La temperatura, la ventilación, la iluminación e incluso el nivel de amoníaco en el aire son regulados por sistemas digitales. Algunas instalaciones han dado un paso más allá e implementan inteligencia artificial capaz de detectar problemas de salud antes de que los cuidadores puedan notarlo a simple vista. Y la eficiencia no está reñida con la ética. Normativas internacionales obligan a reducir el estrés animal al mínimo, porque un cerdo más sano y tranquilo produce una carne de mejor calidad. Por eso se utilizan pisos de rejilla para facilitar la limpieza, sistemas de música ambiental para relajar a los animales, e incluso juguetes manipulables que estimulan su comportamiento natural. Todo está diseñado para que el ciclo de vida del cerdo sea controlado, medido y optimizado al milímetro. Una vez que alcanzan el peso ideal de 100 kilos, los cerdos dejan la granja para iniciar su último viaje,
el transporte al matadero. Puede parecer un detalle menor, pero es una de las fases más delicadas del proceso. Un transporte mal gestionado puede afectar de forma irreversible la calidad de la carne. Por eso, los camiones están diseñados con rampas suaves, suelos de paja antideslizantes y sistemas de ventilación controlada. Muchos vehículos modernos incorporan sensores que monitorizan en tiempo real la temperatura y el bienestar de los animales. Además, existen normativas estrictas que regulan la duración máxima del viaje. Aquí la frase es contundente: en la industria cárnica, hasta el último kilómetro importa. Al llegar al matadero, los animales pasan primero por un periodo de descanso que reduce el estrés. Después, se inicia el sacrificio, con un procedimiento que busca minimizar el sufrimiento. El método más extendido es el aturdimiento eléctrico controlado, que provoca una pérdida inmediata de conciencia. Esto asegura que el animal no sufra durante el sacrificio, al mismo tiempo que se mantiene la calidad del producto. Tras el aturdimiento, se realiza el sangrado, el escaldado en agua caliente y el deserdado mediante rodillos giratorios. Posteriormente, los cuerpos son divididos en dos mitades con sierras automáticas de precisión milimétrica. Y aquí aparece otra sorpresa. Antes de continuar, cada canal pasa por un escáner de rayos X o sistemas ópticos de inspección, capaces de detectar anomalías invisibles a simple vista. Cada pieza se etiqueta con un código de trazabilidad que registra su origen, la fecha de sacrificio y toda la información necesaria para que el consumidor pueda rastrear su historia completa. En esta industria, el control de calidad es casi obsesivo. Los instrumentos de corte se esterilizan constantemente, y cualquier anomalía puede detener la producción de toda una línea. Técnicos especializados toman muestras y realizan inspecciones visuales, mientras que sensores y sistemas automáticos verifican cada parámetro. Y te lanzo otra pregunta. ¿Te sorprende que la carne que compras en el supermercado haya pasado por más controles que muchos productos electrónicos? Después del matadero, las mitades de cerdo entran a la planta de procesamiento. Aquí es donde la automatización se convierte en protagonista absoluta. Brazos robóticos con cuchillas ultraafiladas separan los cortes principales: lomo, costillas, paleta. Sensores ópticos inspeccionan la carne y desvían de inmediato cualquier pieza que no cumpla los estándares. En el deshuesado, la visión computarizada detecta fragmentos de hueso con precisión quirúrgica. Las piezas válidas se enfrían en cámaras frigoríficas y pasan a la zona de empaquetado, donde robots colocan la carne en bandejas, la sellan al vacío y la etiquetan automáticamente. Nada se desperdicia. Los cortes premium se destinan al consumo directo, mientras que otros se transforman en embutidos, comidas preparadas o materia prima para otras industrias. Incluso la grasa y los huesos tienen un uso específico. El producto estrella, sin duda, es la salchicha. Su elaboración es mucho más compleja de lo que imaginas. Todo empieza con una mezcla de carne magra y grasa equilibrada, que se muele y emulsiona hasta lograr una textura uniforme y elástica. A esta base se le añaden ingredientes como agua, sal, especias, ajo, azúcar e incluso hielo, que evita que la mezcla se caliente por la fricción de las máquinas. Después, la masa pasa a embutidoras automáticas que la introducen en tripas naturales o sintéticas. Las salchichas se cuelgan en bastidores de acero inoxidable y se cocinan al vapor a temperaturas de entre 75 y 85 grados durante 30 a 60 minutos. Tras un enfriamiento rápido, se cortan individualmente y se empaquetan al vacío. El dato más impactante es este: muchas de las salchichas que compras en el supermercado fueron fabricadas apenas 24 horas antes. Y si hablamos de variedades gourmet, el proceso se sofistica aún más, con ingredientes especiales como queso, hierbas frescas o ahumado digitalmente controlado. Y así, desde la selección genética en laboratorios, hasta los robots que embuten salchichas en cadena, la industria de la carne de cerdo moderna es una obra maestra de la ingeniería alimentaria. Lo que parecía un proceso rústico se ha transformado en una coreografía de precisión, donde genética, biotecnología, automatización e inteligencia artificial trabajan juntas las 24 horas del día para abastecer a millones de personas. Piensa en esto: detrás de cada salchicha, cada costilla o cada lomo que llega a tu mesa, hay una cadena de procesos milimétricamente calculados,
controles de calidad extremos y un nivel de tecnología que rivaliza con las industrias más avanzadas del planeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Te sorprendió más la inseminación artificial controlada al detalle, los chips y sensores que alimentan a cada cerdo como si fuera único, o los robots capaces de cortar y empaquetar carne con precisión quirúrgica? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, ya sabes, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.